en donde van a ver que, dependiendo de qué patógeno sea, se instaura un tipo de tratamiento farmacológico o no. En práctica van a ver, por ejemplo, ¿no? Si recordamos un poquito de las bacterias, van a ver que no todas las bacterias responden de igual manera a los fármacos antibacterianos. Por ejemplo, ¿no? Una persona que está infectada con una bacteria, se le puede recetar distintos fármacos antibacterianos, pero no todos los fármacos antibacterianos en esa persona van a ser igual de eficaces como si lo fueran en otra persona. ¿Por qué creen? Porque cada bacteria se instaura o ingresa de manera específica en cada hospedero, y cada bacteria inclusive puede tener un distinto tipo bacteriano. Entonces, no todas las bacterias van a responder necesariamente de igual manera a los fármacos antibacterianos. Entonces, todo esto, señores, lo vamos a conocer. ¿Por qué? Porque vamos a revisar en profundidad en este semestre cuáles son aquellas características de las bacterias, cuáles son aquellas características de los virus y cuáles son aquellas características de los hongos que causan las principales enfermedades en el ser humano, por lo menos las que son de especial relevancia a nivel global, pero también a nivel nacional, a nivel local. Muy bien, entonces, la semana pasada ya habíamos estado viendo distintos conceptos relacionados a las bacterias. Yo me imagino que ya han leído su libro de Murray, ¿correcto? Sea en digital, sea en físico, pero ya lo tienen ahí leído, no lo dudo, ¿correcto? Y ahí revisaron, para empezar, distintos conceptos fundamentales. Por ejemplo, las características de la estructura de una bacteria, fuera gram positiva, fuera gram negativa. ¿Han revisado qué más? Han revisado cómo es la forma como estas bacterias se internalizan en un hospedero, en un huésped, en un hospedero, ¿correcto? Cómo es que ingresa, las distintas formas, cómo es que ingresa. Y también aquellas formas como estas bacterias pueden causar las enfermedades y qué tipo de consecuencias pueden causar en los pacientes. Lo mismo toca ver ahora, o en esta semana, que terminamos de ver ya lo que corresponde a qué, lo que corresponde a los hongos en primer lugar y a los virus. Yo pregunto, en general, ¿los hongos causan enfermedades importantes en los humanos, sí o no? Yo me imagino que todos van a decir sí, ¿no es cierto? Pero yo hago una pregunta mucho más específica. Pregunto, ¿qué tipo de enfermedades conocen o recuerdan o han visto o han leído causadas por los hongos? ¿Quién me puede ayudar? A ver, acá su compañero. ¿Cándida? La cándida. La cándida es un hongo. Excelente, muy bien, doctor. ¿Cuál es su apellido? El doctor Wong nos ha dicho precisamente una enfermedad muy importante o un patógeno muy importante causado por un hongo, que es el hongo cándida. Nosotros vamos a estudiar a la cándida albicans cuando hablemos de los hongos que causan enfermedades en el tracto genitourinario. De hecho, la cándida produce, su propio nombre lo dice, la famosa candidiasis. Entonces ahí tenemos un ejemplo claro de las enfermedades causadas por los hongos. Candida albicans causa candidiasis. Este es un hongo que afecta al tracto genitourinario, ¿no? Luego ya vamos a ver cuáles son las características cuando hablemos del hongo en la 2, 3, 4, 5, en la sexta semana, ¿no? Cuando hablemos de los hongos que se transmiten vía sexual, etc. Pero yo pregunto, así como hay algunos hongos, algunas bacterias y algunos virus que se transmiten por vía sexual, este hongo de la cándida, por ejemplo, ¿no? Es propia del tracto genitourinario. Pero ¿qué otras formas de transmitir creen ustedes que haya respecto a los hongos? ¿Cómo más los hongos se transmiten de persona a persona? Por ejemplo, por contacto piel con piel, ¿ustedes creen? ¿No? ¿Qué tipo de hongos recordamos, por ejemplo, ¿no? ¿Recuerdan ustedes a una enfermedad llamada tiña capitis, ¿no? Tiña capitis, la tiña que afecta al cuero cabelludo,
¿correcto? No es que yo tenga tinea capitis y que por eso me he cortado el cabello. No, afecta más bien a algunas personas que tienen algunas deficiencias inmunológicas y el hongo se instaura ahí y causa afectación en el cuero cabelludo, la tinea capitis, capi de capilar, ¿verdad? El cuero cabelludo. O también la tinea pedis. ¿Han escuchado de la tinea pedis? En el pie, en los pies, ¿correcto? Entonces todos estos son hongos que causan enfermedades. Ahora, yo les pregunto, ¿ustedes creen que los hongos puedan transmitirse, por ejemplo, puedan ingresar por la vía aérea, puedan ingresar por las fosas nasales, por ejemplo? ¿Hay hongos que puedan ingresar, sí o no? Sí, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a estudiar en la tercera semana, en la tercera, cuarta semana, a Cryptococcus neoformans, que es un hongo muy importante, muy especial, muy relevante, porque es un hongo que vive o habita, ¿en dónde? En el medio ambiente. ¿En qué parte específicamente del medio ambiente? ¿O en dónde lo encontramos en abundancia? Lo encontramos en abundancia en aquellas zonas relacionadas a árboles, más aún si es que hay nidos de palomas, excrementos de palomas. Entonces Cryptococcus neoformans suele estar ahí en ese suelo contaminado y en ese suelo es donde crece este hongo. ¿Y qué creen que sucede con nosotros cuando pasamos cerca de ese suelo contaminado? ¿Qué creen? Tenemos que respirar, ¿no es cierto? Y al respirar tenemos la posibilidad de inhalar a este hongo Cryptococcus neoformans. ¿Por dónde va a ingresar ese hongo Cryptococcus neoformans? Va a ingresar por la vía aérea. Va a ingresar por la vía aérea. Y una vez que ingresa por la vía aérea, ¿qué creen que va a hacer? ¿Hacia dónde se va a ir? Evidentemente, va a atravesar el tracto respiratorio, va a llegar a los pulmones, va a crecer en los pulmones. Ya habrán leído ustedes sobre la diferencia entre levaduras e hifas, ¿verdad? Me imagino. Entonces, nosotros podemos aspirar las levaduras de cualquier hongo y en nuestros pulmones esa levadura va a crecer y se va a transformar en una hifa. ¿Cómo son las hifas? Como unas ramitas, ¿verdad? Como unos hongos ramificados, como una pequeña ramita de arbolito. Eso va a suceder en nuestro pulmón. Y a partir de ahí, ese hongo puede diseminarse, si hablamos de Cryptococcus neoformans, puede diseminarse por el torrente sanguíneo e irse ¿hacia dónde? Hacia el sistema nervioso central. Hacia el sistema nervioso central. Puede llegar a nivel cerebral y puede causarse una criptococosis que puede llevar a la muerte de ese paciente. ¿Por qué? Porque sencillamente pasó por ahí y tuvo la suerte de aspirar, ¿no?, esa zona contaminada con el hongo Cryptococcus neoformans, que lo vamos a ver ahorita nada más en la cuarta semana. Bien, entonces son hongos que por más que de repente muchas veces hemos escuchado sobre las bacterias, sobre salmonela, sobre tuberculosis, que son bacterias, ¿correcto? El mundo de las bacterias, o hemos escuchado sobre COVID-19 o sobre VIH, que son virus, ¿correcto? Pero también los hongos son patógenos súper importantes. Ahora, la verdad es que los hongos, en realidad, todos nosotros, como les dije, podemos estar expuestos a pasar por esa zona que estaba contaminada con hongos. De repente, de acá, nosotros todos podemos aspirar esas levaduras de hongos, inhalarlas, pero ¿qué creen que va a pasar? Lo más probable es que no pase nada. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos nuestro sistema inmune lo suficientemente robustecido, lo suficientemente fuerte, adecuado, competente, es decir, somos inmunocompetentes, lo que va a hacer nuestro sistema inmune, dado que es inmunocompetente, va a sencillamente eliminar esa infección por ese hongo. Le pone una barrera, vienen los macrófagos, etcétera, y destruyen a ese hongo. O sea, ingresó y se destruyó. Eso es en realidad lo que pasaría con cualquiera de nosotros si tuviéramos esa suerte de inhalar esas esporas o esas levaduras de hongos. Pero ¿qué es lo que sucede cuando es una persona, por ejemplo, ya no inmunocompetente, sino cuál es la contraparte de la inmunocompetencia?
la inmunodeficiencia, ¿no? Si es una persona que más bien tiene su sistema inmune afectado, tiene su sistema inmune deficiente, ¿correcto? ¿Qué va a pasar? Sencillamente no se va a activar, no le va a defender como debería defenderle y sencillamente ese hongo no va a encontrar resistencia, ¿no?, en nuestro organismo y va a hacer de las suyas, como en el caso de Cryptococcus en el pulmón, y se va a diseminar y va a causar una enfermedad muy grave, probablemente mortal. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, con aquellos pacientes inmunodeficientes? ¿Qué pacientes inmunodeficientes? Su compañero dijo quién, por ejemplo, doctor. Pacientes con VIH, por ejemplo, ¿no es cierto? Un paciente con VIH es inmunodeficiente. Evidentemente no va a tener las defensas necesarias para poder contrarrestar esa infección por ese hongo que ha ingresado por la vía aérea. A diferencia de nosotros, que probablemente somos muy inmunocompetentes, ¿correcto? ¿Qué otras personas inmunodeficientes pueden conocer ustedes? Recuerdan, ¿qué otras personas? Los ancianos, evidentemente, sí, los ancianos son tienen su sistema inmune mucho más, entre comillas, desgastado. Evidentemente ya no pueden luchar contra una enfermedad de la misma manera como lo haría un joven de 20, 30, 40 años, ¿correcto? Entonces los ancianos, muy bien, doctor. ¿Qué más? Pacientes con cáncer, pacientes oncológicos, muy bien, doctora. Esos pacientes tienen el sistema inmune afectado, evidentemente. Más aún si están en un tratamiento de quimioterapia, imagínense, ¿no? En un tratamiento de quimioterapia. Entonces, en donde todo su sistema inmune, todo su organismo está sumamente afectado y que encima acojan una infección con cualquiera de estos hongos y con cualquier virus y con cualquier bacteria, evidentemente un paciente con cáncer va a verse sumamente deteriorado en cuanto a su salud. Bien, ¿qué otro tipo de pacientes inmunodeficientes? Pacientes con trasplante de órganos. Pacientes trasplantados, muy bien, doctora, excelente. Pacientes trasplantados. ¿Por qué creen que los pacientes trasplantados tienen el sistema inmune un poco más debilitado o deficiente a diferencia de otras personas? Porque al principio no reconocen el órgano, porque es extraño. Ajá. Excelente, muy bien. Un paciente trasplantado, como muy bien dice su compañera, ¿qué es lo que está recibiendo? ¿Qué es lo que está acogiendo? Un órgano extraño, ¿no es cierto? Si me trasplantan un riñón, tengo que recibir un riñón de otra persona, que no es mi tejido, no lo reconozco inicialmente, pero para poder vivir con ese nuevo órgano tengo que reconocerlo. Tengo que acostumbrarme, si ustedes quieren, para hablar todavía en términos sencillos. ¿Qué creen que se hace para que ese paciente o para que yo me acostumbre a ese nuevo órgano? Me tienen que disminuir mis defensas, mi sistema inmune. ¿Para qué? Para que mi cuerpo no se defienda contra ese nuevo riñón que está llegando como cuerpo extraño a mi organismo. Entonces, al bajarme las defensas, recién podré recibir, alojar ese nuevo órgano que está entrando dentro de mi organismo como un órgano nuevo. Eso se tiene que lograr, eso se tiene que buscar. Me refiero a bajarle, entre comillas, las defensas a una persona. ¿Cómo creen que se hace eso? Si viene una persona sana, ¿no? ¿Mediante? Corticoides. Muy bien, doctora. Mediante el uso de unos fármacos llamados corticoides. Por ejemplo, los corticoides, ahora vamos a dar algunos ejemplos de los corticoides, pero los corticoides, precisamente, en realidad, la mayoría de corticoides sirven como antiinflamatorios. Estamos entrando un poquito a farmacología un ratito, pero nada más, solamente un poquito, ¿no? Ustedes conocen los famosos AINES, ¿no es cierto? Los antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Tipo naproxeno, ibuprofeno, acetaminofén, paracetamol. Esos son los AINES, ¿correcto? Que sirven para precisamente antiinflamatorios analgésicos. Son antiinflamatorios no esteroideos. Si hay antiinflamatorios no esteroideos como estos típicos diclofenaco, ibuprofeno, quiere decir que hay antiinflamatorios esteroideos, ¿correcto? La contraparte. Los antiinflamatorios esteroideos, la gran mayoría son precisamente corticoides o corticosteroides, como bien decía su compañera. Esos corticoides y corticosteroides se usan como antiinflamatorios. ¿Quién no ha utilizado prednisona, dexametasona, prednisolona, correcto? Como un antiinflamatorio. ¿A qué familiar no le han recetado el médico prednisona, dexametasona? Esos son antiinflamatorios esteroideos, son corticoides. Pero además, como son antiinflamatorios, así como sirven como antiinflamatorios esteroideos, tienen otro tipo de efecto.
que más bien inclusive podríamos decir que es un efecto adverso de los antiinflamatorios esteroideos, los corticoides. El efecto adverso es que produce inmunosupresión, suprime nuestro sistema inmune. Entonces esos fármacos son utilizados por los médicos ¿para qué? Para un paciente que va a recibir un trasplante, para suprimir momentáneamente, evidentemente, su sistema inmune y pueda recibir recién ese nuevo órgano que va a llegar dentro de él, ¿correcto? Entonces los pacientes trasplantados, como muy bien decía su compañera, son personas inmunosuprimidas, inmunodeficientes. Todos estos ejemplos que ustedes mismos han dado son ejemplos de personas que pueden ser susceptibles a no defenderse contra los hongos, a no defenderse contra los virus, a no defenderse contra las bacterias. La mayoría de los patógenos, nosotros, ustedes que son mucho más jóvenes que yo, evidentemente seguramente llega una bacteria y ni les va a hacer unas cosquillas, ¿no? Salvo pues que sea una cepa así bien complicada, ¿no? Pero en un paciente inmunosuprimido, inmunodeficiente, oncológico, en personas mayores, ¿correcto? O en niños que no tienen más bien su sistema del todo desarrollado, a esas personas les puede afectar de manera especial. Bien. Entonces, los hongos tienen esa particularidad, esa forma de poder causar daño en nosotros. Y lo mismo los virus. Al final vamos a ver que la historia de las bacterias es la misma casi entre todas las bacterias, dependiendo de por dónde ingresan. La historia de los hongos es casi que la misma de todos los hongos dependiendo por dónde ingresan. La historia de los virus es prácticamente la misma. Por ejemplo, hoy día, en cuanto a virus, yo les pediría que lean y relean y revisen e interioricen los mecanismos de replicación de los virus, de los distintos tipos de virus. ¿Y a qué me refiero con distintos tipos de virus? Me refiero a los virus ARN, a los virus ADN y a los retrovirus. Los virus ADN, los virus ARN y los retrovirus. ¿Por qué? Porque si entendemos desde esta segunda semana los mecanismos de replicación de los virus, de estos tres tipos de virus que vamos a estudiar en la asignatura, cuando veamos virus respiratorios o cuando veamos virus digestivos, la historia va a ser la misma, porque los virus precisamente son estas estructuras virales llamadas viriones que ingresan dentro de nuestra célula y en nuestra célula va a iniciar el ciclo de replicación. Y ese ciclo de replicación, la historia prácticamente que es la misma si son virus ARN o si son virus ADN o si son retrovirus como el virus del VIH. Entonces, lo que quiero decir con esto es que nos vamos a ahorrar bastante trabajo y bastante estudio si desde hoy día ustedes reconocen y conocen a profundidad cuáles son los mecanismos de replicación viral de los virus ARN, que es un tipo de mecanismo, de los virus ADN, que es otro tipo de mecanismo, y de los retrovirus. Que en realidad, los que leyeron ya me estarán siguiendo, que en realidad también es la misma historia, solamente que la replicación de un virus ARN recorre, si ustedes quieren, 10 kilómetros, la replicación del virus ADN recorre, si ustedes quieren, 21 kilómetros, a los que les gusta correr, y la replicación del retrovirus recorre un 42K. ¿Sí? Porque al final el camino es el mismo, solamente que unos hacen el camino más largo, otros el camino más corto. Bien, entonces todo eso vamos a ver hoy día, con calma y con paciencia, para aquellos especialmente que ya han venido leyendo y revisando su literatura, su libro Murray, como muy bien veo por acá algunos de sus compañeros. A ver, decíamos que nosotros podemos aspirar ¿qué cosa, señores? En cuanto a los hongos, podemos aspirar estas famosas levaduras, ¿no es cierto? Estas famosas levaduras. Ahí están, levaduras, son individuales fundamentalmente, ¿no? Son individuales, tienen esta forma individual, etc. Pero estas levaduras, ¿qué creen que va a suceder con estas levaduras? Tienen la particularidad que pueden, ¿qué cosa? Crecer, porque evidentemente no se van a quedar así toda la vida, ¿no es cierto? Crecen, evolucionan. ¿A qué crecen?
se alargan, se alargan, se alargan, ¿no? Se alargan y se alargan tanto que quedan de esta forma, como hifas, como hifas. Estas hifas siguen creciendo, siguen creciendo, siguen creciendo. ¿Y qué creen que van a producir en la puntita? Levaduras nuevas. Esas levaduras nuevas se van a desprender, ¿no? Inclusive, imagínense que estas hifas estén en el medio ambiente, ahí en las zonas sucias, en el medio ambiente, ¿no? En los suelos, etc. Estas hifas, ¿ah? Crecen, 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 producen estas levaduras, vamos a decirle nuevas, y esas levaduras, ¿qué creen que va a suceder cuando el viento mueva a estos tallitos de hifas? Mueve, mueve, mueve. Esas levaduras que están en la puntita, ¿qué creen que va a suceder? Van a desprenderse, y al desprenderse, ¿qué creen que van a suceder? Van a caer nuevamente en el suelo, como levaduras, ¿verdad? Como levaduras. Y al caer como levaduras, otra vez el ciclo. Esas levaduras nuevas que cayeron en el suelo, producto de estas hifas, esas levaduras nuevas van a crecer, ¿no? Van a producir luego nuevas hifas, y ese es el mismo ciclo. Ese es el mismo ciclo, hasta que llega alguien con suerte por ahí que aspira esas levaduras, y esas levaduras, en lugar de crecer en el suelo, van a crecer en el organismo, en el cuerpo de la persona que las aspiró o que se contagió con ellas. ¿Bien? Esa es la historia de las levaduras. Estas levaduras, o los hongos, tienen evidentemente una estructura particular. Es una célula micótica, ¿verdad? Una célula fúngica o micótica. Fúngica y micótica son sinónimos, ¿no es cierto? Una enfermedad fúngica es una enfermedad por hongos, y una enfermedad micótica o una micosis es una enfermedad por hongos también. Entonces, una célula micótica, es decir, una célula de un hongo, como esta de acá, yo les pregunto, así más o menos en términos generales, ¿qué diferencias y qué semejanzas ven ustedes con una bacteria? Esta célula, que es la de un hongo, ¿qué semejanzas, qué diferencias ven ustedes con la de una bacteria? ¿Qué tiene la bacteria que no tenga el hongo? O viceversa. ¿O qué tiene, para empezar, en común? Una pared celular, ¿no es cierto? Pared celular. Que si bien es cierto, es pared celular, no necesariamente es la misma estructura de la pared celular que la de una bacteria, pero tiene pared celular. Ok. Algunos hongos, muy bien, doctora, una diferencia es que algunos hongos, no todos, pero algunos pueden tener una cápsula. De hecho, Cryptococcus neoformans tiene una gran cápsula que la protege, la rodea. Por ejemplo, acá encima o alrededor de la pared celular, Cryptococcus neoformans tendría una supercápsula, ¿no? Una cápsula ahí que la protege. Esa cápsula es muy importante para Cryptococcus. ¿Por qué? Porque le protege precisamente, decíamos que la aspiramos ¿de dónde? Del medio ambiente, ¿no? De esas zonas sucias, con heces de palomas, heces de aves. Entonces, esa cápsula protege al Cryptococcus, ¿de qué? Del agua, de la humedad, del calor, del viento, etc. Entonces, esa cápsula protege al hongo. Muy bien. Entonces, cápsula, ¿no? Es una característica de algunos hongos. Por lo demás, tiene acá un citoplasma, tiene un núcleo, tiene aparato de Golgi, retículo endoplasmático, etc. Bien, pero acá no tenemos pues que gran positivo, que gran negativo, no. Es una pared celular más bien muy distinta a la de los hongos. ¿Por qué? Porque a la de las bacterias. ¿Por qué? Porque en las bacterias, recuerden ustedes que las paredes celulares estaban compuestas ¿de qué? De varios elementos, ¿no es cierto? Si fuera gran positivo, gran negativo, si fuera gran positivo, ácido teicoico, lipoteicoico. Si fuera gran negativo, tiene porinas, tiene, ¿qué más? Capa de peptidoglicano, algunos tienen una capa más gruesa, otras una capa más delgada, ok. Pero acá, más bien tenemos otro tipo de estructuras u otro tipo de componentes que forman parte de la estructura de la pared celular de un hongo. ¿Qué componentes principalmente? Una capa de quitina, muy bien, doctora, una capa de quitina. ¿Qué más? Una capa de glucanos, muy bien. Entonces, si les preguntan en el examen, quitina y glucanos forman parte importante de las bacterias gram-positivas, falso, ¿no es cierto? Forman parte importante de la pared celular de los hongos. Tiene proteínas, tiene evidentemente algunos oligosacáridos, pero es una
pared celular completamente distinta a la de las bacterias. Eso es lógico, evidentemente, pero si para algunos no es tan lógico, es importante que el día de hoy quede claro. Distintos tipos de hongos. Su compañero decía, ¿no? Cándida, ¿no? Es una enfermedad muy frecuente, muy importante. Ahí está, la pared celular de Candida albicans. Yeast, dice acá, ¿no es cierto? Levadura, ¿no? Esta es la pared celular de la levadura. Hay otros hongos como Aspergillus fumigatus, que vamos a estudiarlo cuando hablemos de hongos que ingresan a través de la vía respiratoria también. Hay otras estructuras como la de Cryptococcus. Ahí está. ¿Qué hay acá afuera? ¿Ven esta barra o este fondo celeste? No sé si se ve celeste, ¿no? Esa es la cápsula que decíamos que protege tanto a Cryptococcus neoformans. Cryptococcus, que vive en lugares relacionados a heces de las aves, de las palomas, o aquellas construcciones abandonadas, ¿no? Donde las aves hacen sus nidos. Pregunta típica de examen, ¿no? Hongo relacionado o que fue aspirado por una persona en un lugar cercano a heces de aves. Heces de aves, Cryptococcus neoformans. ¿Ya? Típica pregunta. Acá tenemos Histoplasma capsulatum, ¿no? O Blastomyces dermatitidis, que son otros dos hongos que vamos a estudiar cuando lleguemos al capítulo correspondiente. Entonces, yo les pregunto, para empezar, ¿estas paredes celulares son las mismas? No, son muy distintos, son muy distintas. Para empezar, tienen de manera común que sí, tienen una capa de quitina, ¿no? Ahí está la capa de quitina, ¿no? Medio anaranjadita, color marrón, ¿no? Esta tiene, algunos no tienen, pero este tiene un poco más, este tiene un poco menos, este tiene un poco menos, pero tienen su capa de quitina. Podemos decir que en términos generales tienen capa de quitina. Luego, capa de glucano, estas líneas verdecitas, ¿no? Beta 1,6 glucano, beta 1,3 glucano, capa de glucano, ¿no? Ahí está glucano. Algunos más, otros menos, pero tienen capa de glucano. En donde hay algunas diferencias es que algunos tienen una capa de estas sustancias, mananos, otros tienen una capa de glucoronoxilo manano, otros tienen una capa de galactosilo manano, ¿no? Por ejemplo acá los galactomananos, ¿propio de quién? De Aspergillus fumigatus. ¿Para qué sirve todo eso? Lo vamos a ir viendo con calma, con detalle. Todavía estamos en la semana 2, conociendo de los asuntos generales de las bacterias, de los virus, de los hongos. Pero vayan reconociendo ustedes que la pared celular, para empezar, es muy diferente a la de las bacterias, número 1. Y número 2, la pared celular entre los mismos hongos son diferentes, ¿no? Evidentemente son diferentes especies, etc. Bien. Los hongos, decíamos, que puede presentarse en dos formas. Algunos hongos se mantienen toda la vida en una forma, pero la mayoría de los hongos, o por lo menos los que estamos estudiando, son, ¿cómo se llaman esos hongos que tienen las dos formas? ¿Bifásicos? Dimórficos, muy bien, dimórficos. Tienen dos formas, ¿no? Su propia naturaleza les lleva siempre a tener dos formas, como lo que les comentaba de esos hongos que crecen, se convierten en hifas, luego en la puntita crecen las conidias o levaduras. Por el momento vamos a decir que conidias y levaduras son sinónimos, ¿ya? Las conidias, las levaduras, esas bolitas, ¿no? Y luego se caen las bolitas por acción del viento, por ejemplo, y esas conidias o levaduras que cayeron al suelo vuelven a crecer a hifas. Ese es su ciclo natural, ¿no? Entonces, ahí están las conidias, por ejemplo, ¿no? En algunos hongos se llaman blastoconidios, dependiendo de qué tipo de hongo sea. Pero por el momento, conidias, levaduras, sinónimos. Son estas formaciones unicelulares. Las levaduras, evidentemente, son unicelulares o conidias, ¿no? Ahí tienen una sola célula. Pero estas conidias, ¿qué es lo que va a pasar con estas conidias o con estas levaduras? Se alargan, ¿no? Ahí está, alargándose. Tienen un tubo germinal que crece, se alarga y se forman estas pseudohifas. Vean ustedes cómo esa levadura o esa conidia, que era unicelular, ¿no? Ahí tiene un núcleo nada más bien se alarga y va a convertirse en una pseudohifa ya con varios núcleos
hasta que se convierte en una hifa ya como tal, una hifa per se. Esta hifa es multinucleada, ¿no es cierto? Una hifa ya es multinucleada, es decir, acá tenemos al producto de lo que inicialmente era una conidia o una levadura, ahí está. Puede ser una hifa tabicada, si tiene estos septos o está separada, como está separada acá, ¿ven? Está separada, o puede ser una hifa cenocítica, si no tiene esas separaciones septales o tabicadas. Bien, entonces pueden llamarse blastoconidios, artroconidios, eso ya depende del hongo, pero lo vamos a ir viendo más adelante cuando estudiemos cada hongo en particular. Pero está claro esto, señores, levaduras conidias, ¿correcto? Hifas o mohos también, o mohos, ¿no? Levadura, moho, conidia, hifa, levadura, moho, conidia, hifa, ¿estamos? Levadura, conidia, moho, hifa. ¿Cuáles son los mohos, por ejemplo? ¿Qué otros mohos han visto ustedes? Yo estoy seguro que han visto mohos. Por ejemplo, ¿en dónde? ¿En el pan? ¿En las frutas? Una mandarina, si la dejan ahí por bastante tiempo, ¿qué aparece alrededor? ¿Qué aparece? ¿Qué aparece? Una capita medio gris, verde, ¿no? Blanca, gris, verde, ¿no? Ya, esos son hifas, por ejemplo. Si vemos al microscopio, vamos a ver un montón de esto de acá. Un montón de esto de acá, de estas hifas, que son mohos precisamente, ¿no? Entonces ahí está, esos son los mohos precisamente. Son microscópicos, evidentemente, ¿no? Cuando decimos hifas, cuando decimos mohos, cuando hablamos de esto de acá, no es que lo vamos a ver, ¿no?, con nuestros propios ojos directamente, sino que son microscópicos. Por eso es que les decía que se encuentran en aquellas zonas contaminadas con heces de palomas, pero no es que vamos a ver y reconocerlos, son microscópicos y se internalizan en nuestro organismo, en este caso por la vía aérea, de manera microscópica. ¿Bien? Ahí está. Por ejemplo, decíamos que estas hifas pueden crecer, ¿no es cierto?, como unas ramitas, como unos tallitos, pero crecen todavía, a partir de una hifa, crecen estas estructuras llamadas esporangióforos o conidióforos, dependiendo de cuál hongo sea. Todavía no nos vamos a estresar con eso, esporangióforos, conidióforos, pero siguen creciendo, y miren, este esporangióforo se produce o se transforma o produce un esporangio, ¿no? Que es esta especie de bolsita que va a producir ¿qué cosa? Adentro, estas esporangiosporas, o en términos sencillos, esporas o levaduras o conidias. ¿Bien? Lo mismo acá. Esta hifa tabicada, ¿correcto?, crece y produce este conidióforo. Ese conidióforo produce esta vesícula, la vesícula produce estas ramitas llamadas fialidos o fialidas o fialidos, y esos fialidos se transforman ¿en qué? Producen esas bolitas llamadas conidias. ¿Qué creen que va a suceder con esta hifa que tiene sus conidias en la puntita cuando esté en el medio ambiente y con las inclemencias del clima, el viento que mueve y que sopla, etcétera? Van a salir volando estas conidias que están en la punta, ¿verdad? Salen volando y van a caer nuevamente en el suelo para iniciar nuevamente el ciclo. Pero si no inicia nuevamente el ciclo, de repente estas conidias más bien pueden ser aspiradas por una persona, y esa persona va a desarrollar precisamente una enfermedad por este hongo llamado Aspergillus fumigatus. Va a desarrollar una enfermedad denominada aspergilosis, que es una enfermedad del tracto respiratorio causada por hongos. ¿Bien? Vamos a estudiar aspergilosis. ¿Sí, doctor? ¿Conidióforo es la hifa aérea? ¿Se considera hifa aérea o no? El conidióforo es considerada una hifa aérea precisamente. ¿Por qué? Porque crece, ¿no? Crece a partir de la hifa principal y es una hifa que crece hacia el exterior de la propia estructura de la hifa. Entonces, algunos libros, algunos textos hablan de las hifas aéreas, ¿no? Pero También el esporangióforo. todo, claro. ¿Por qué? Porque va hacia afuera de la estructura de la propia hifa inicial, ¿no es cierto? ¿Bien? Listo. Acá tenemos un ejemplo de cómo estas levaduras, o sinónimo de levadura, ¿cuál era? Conidio o espora, ¿no es cierto? Por el momento vamos a dejarlo en sinónimo.
Este conidio de Aspergillus fumigatus tiene precisamente su pared celular, ¿correcto? Ya dijimos que las paredes celulares de los hongos no necesariamente son iguales, sino más bien tienden a ser diferentes entre cada una de las especies y cada uno de los géneros. Por ejemplo, acá Aspergillus fumigatus, ¿qué tiene? Su pared celular, una capa de polisacárido, luego una capa de melanina. Ya cuando hablemos de Aspergillus fumigatus vamos a entender por qué es importante para este hongo tener una capa de melanina, para qué sirve esa melanina. Y afuera tiene un rodlet, un llamado rodlet, que es una capita de sustancias que repelen el agua, ¿no? Esto se llama rodlet de hidrofobina, ¿no? Entonces le cuidan a esa levadura de sustancias relacionadas al agua. Ahí está, esa es la conidia. Conidia en reposo, ¿no? Conidia en reposo. Es así como si fuera su vida ideal. Pero, ¿cómo es luego su evolución? ¿O cómo es luego también su evolución propia de qué? Propia de las inclemencias del clima, del estrés climático, etc. ¿Qué va a suceder con esa hifa? Va a evolucionar. Para evolucionar tiene que cambiar, ¿verdad? ¿Cómo es ese cambio? Esta conidia en reposo más bien se hincha, ¿no? Ahí está, conidia hinchada, inflamada, dice ahí. Y cuando se inflama, ¿qué es lo que sucede? Para empezar, los que se están yendo al baño, a ver, regresan rápido porque si no, no van a estar cuando llame lista. Voy a decir acá que este rodlet de hidrofobina, vean ustedes cómo se está desintegrando. Se está desintegrando. ¿Para qué creen que se está desintegrando esas capas que formaban parte de qué? De la conidia en reposo. ¿Se desintegran para qué? Para que esta conidia pueda crecer. Recuerden ustedes que las conidias van a tener que alargarse para luego transformarse en las hifas en las que desean transformarse, ¿correcto? En las que desean transformarse. Entonces vean ustedes cómo acá la super capa de melanina que había acá de color gris, vean ustedes cómo van quedando parchecitos nada más de melanina, ¿no? Y se va alargando esta conidia, se va alargando, ¿hasta qué? Hasta que se transforma en una hifa. Ahí está, se transforma en una hifa, ¿no? Primero con unas vesículas o hifas aéreas, como decía su compañero. Esas hifas aéreas van a producir estos fialidos van a producir, ¿qué cosa? Nuevas conidias. Las hijas de esta hifa van a ser conidias. Y esas conidias luego van a crecer a hifas y se va a continuar el ciclo eternamente. ¿Bien? Entonces, ¿se entiende hasta ahí, señores? Por lo menos si nos hemos quedado claros con ese ciclo repetitivo de levaduras que pasan a hifas, que las hifas pasan a levaduras, con eso es más que suficiente. ¿Bien? Los hongos pueden causar, ¿qué cosa? Pueden causar, evidentemente, distintas enfermedades. Para eso es que los estamos estudiando. Ya decía su compañero, ¿no? Al inicio, fue el primero que nos dijo, la cándida. La cándida causa la candidiasis. La tiña, hablábamos de la tiña, ¿correcto? Tiña capitis, tiña pedis, etc. Tenemos otras enfermedades, por ejemplo, la blastomicosis, causada por Blastomyces dermatitidis. Es una micosis, ¿no?, que es importante, sobre todo en países como el Perú. La aspergilosis, causada por Aspergillus fumigatus. La histoplasmosis, causada por Histoplasma capsulatum. La criptococosis, causada por Cryptococcus neoformans, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, son muchos hongos de relevancia médica los que vamos a llevarnos de esta asignatura para poder ¿qué? Evidentemente, reconocerlos, para poder ¿qué? Luego poder tratarlos y de esa manera ¿qué? Señores, de esa manera poder hacer lo que se conoce como diagnóstico diferencial. A partir de la tercera semana, es decir, a partir del próximo lunes, nuestras sesiones van a ser diferentes a las de estas dos primeras, porque en estas dos primeras estamos revisando solamente los conceptos básicos, los conceptos generales. Pero en la tercera semana vamos a empezar a ver más bien aquellos microorganismos que afectan de manera especial los distintos órganos y sistemas de manera ordenada. La próxima semana vamos a empezar con las bacterias que afectan el sistema nervioso central, en la tercera semana. Y en la cuarta vamos a ver a los hongos y a los virus que afectan el sistema nervioso central. Entonces,
En la siguiente semana, señores, en la siguiente semana vamos a intentar ver de lejos lo que se conoce como diagnóstico diferencial. Diagnóstico diferencial, ¿por qué? Porque una persona que llega al consultorio de ustedes o una persona que van a ver ustedes ahorita nomás, después de unos cuantos meses cuando vayan al hospital, esa persona va a venir con distintos síntomas, ¿correcto? Va a venir que con dolor de garganta, va a venir con tos, va a venir con los ojos rojos, va a venir con mareos, va a venir con cefalea. Ese paciente no les va a decir a ustedes, doctor, ¿sabe qué? Estoy con infectado de una bacteria. Ojo que es una bacteria gram negativa, doctor. No les va a decir eso. ¿Quiénes van a determinar eso? Van a ser ustedes. Van a ser ustedes. ¿A través de qué cosa? A través de primero mirar al paciente, ¿no es cierto? Palpar al paciente, ver cuáles son aquellos síntomas que el paciente está presentando. Número 1. Número 2, ¿qué más harían ustedes frente a ese paciente que vino con N síntomas y que no sabemos qué tendrá? Preguntar. Muy bien, doctora, la importancia de preguntar. De preguntar, ¿por qué creen que es importante preguntar? Es importante preguntar para saber, por ejemplo, la forma como se pudo haber contagiado, ¿no es cierto? Preguntar, ¿usted ha estado de repente, viene de viaje, ¿no? O de repente viene de viaje de alguna zona endémica, o dónde ha estado en las 2 últimas semanas, o qué es lo que ha comido, ¿no? En la última semana, o las relaciones sexuales. ¿Será importante preguntarle? Por supuesto que sí. ¿Qué pasa si es de repente una enfermedad transmitida por vía sexual? Entonces, la importancia de las preguntas. Número 2, ¿no? Entonces, mirar al paciente, palparlo, luego preguntarle, etcétera. ¿Qué más? ¿Qué más pedirían ustedes respecto a ese paciente? Análisis clínicos. Muy bien, doctora. Muy bien. La importancia de los análisis clínicos. Entonces, la próxima semana ya vamos a empezar a mirar, ¿no?, algunas características de las enfermedades causadas por estos patógenos microbiológicos y vamos a ver que precisamente algunos de estos patógenos causan un tipo de síntomas. Otros patógenos están relacionados a un tipo específico de contagio. Y a la vez, esos patógenos causan algunas anormalidades en los resultados clínicos, en los análisis clínicos. Algunos causarán leucocitosis, es decir, aumento del número de leucocitos. Otros causarán leucopenia, es decir, disminución del número de leucocitos. Otros aumentarán de repente o disminuirán el número de glóbulos rojos, etcétera, etcétera. Entonces, la próxima semana vamos a empezar a revisar cada patógeno, pero desde esta perspectiva, desde este enfoque, ¿no? Cómo este síntoma, por ejemplo, ¿no?, relacionado al sistema nervioso central. De repente el paciente viene con dolor de nuca, que es característico de las infecciones del sistema nervioso central. Entonces me dirán ustedes si fue causada por una bacteria tipo meningococo o si fue causado por un virus tipo herpes simple que afecta al sistema nervioso central, o si fue causado por un hongo como Cryptococcus neoformans que afecta al sistema nervioso central. Eso es diagnóstico diferencial. Y para eso tenemos que conocer previamente y de manera profunda la microbiología de los patógenos que causan esas infecciones. Entonces, eso es lo que vamos a hacer luego de, ojalá, dejar bien sentados los conceptos de bacterias, hongos y virus, que es lo que estamos haciendo en estas 2 primeras semanas. Bien, entonces, decíamos que los hongos pueden causar, ¿no? Ya hemos hablado de esto, ¿no? Ya hemos hablado de esto, los hongos pueden causar distintos tipos de enfermedades dependiendo de por dónde ingresen. Vía sexual, vía aérea, vía respiratoria, etc. Los hongos, como en el caso de Cryptococcus neoformans, tienen generalmente un hábitat en el medio ambiente, denominado hábitat saprobio, ¿no? O saprófito. Bien, en este caso, para Cryptococcus neoformans, es el suelo rico en guano de aves, ¿no? Heces de palomas, ¿no? ¿Cómo nos infectamos por Cryptococcus neoformans? Inhalación de las levaduras transportadas por el aire, ¿no? Alguien que tuvo la suerte de pasar por ahí. Pero, en realidad, no necesariamente las personas se van a ver afectadas por esa inhalación. Como les decía, acá lo importante es que si una persona está debidamente inmunocompetente o si es una persona que presenta algún
alguna inmunodeficiencia o si está inmunosuprimida o inmunodeprimida, como también se le conoce. Bien, Cándida, ¿cómo se contagia? Fundamentalmente por vía sexual, ¿no es cierto? Puede vivir además la cándida en la mucosa gastrointestinal, también en la mucosa vaginal, pero también en la piel, en las uñas, ¿no? ¿Qué tipo de estructura tiene? Ya saben ustedes. Tiene distintos mananos, tiene una capa de quitina, tiene una capa de glucanos y produce enfermedades como candidiasis mucocutáneas, candidiasis bucal, candidiasis vaginal. Se puede diseminar hematógenamente, es decir, a través de la sangre hacia otros órganos y afectar otros órganos una vez que estamos infectados por este patógeno que es la cándida. Entonces, este es el enfoque que le vamos a dar a los distintos patógenos que vamos a estudiar en la asignatura. Por ejemplo, vean ustedes que este patógeno, señores, este patógeno, al igual que las bacterias, yo me imagino que ya han estudiado ustedes la estructura de la pared celular de las bacterias, tienen distintos, ¿qué cosa? Tienen distintos componentes. ¿Para qué? Esos componentes, sobre todo los de la capa externa de la bacteria, este es un hongo, ¿no? Pero en el caso de la bacteria, los componentes externos de la bacteria, ¿para qué creen que son importantes? Para unirse a receptores. Para la protección, muy bien, de la bacteria, muy bien. Número uno, evidentemente para la protección. Pero también ¿para qué? Para ser reconocidos, ¿no? ¿Por qué? Receptores. Señores, muy bien, los patógenos una vez que ingresan a nuestro organismo, no es que ingresan y se van a cualquier lugar, ¿no es cierto? ¿Ingresan para qué? Para afectar un tipo de célula especial, tipo de célula del sistema nervioso, ¿no? Tipo de célula a nivel renal, tipo de célula a nivel de la vejiga, tipo de célula a nivel pulmonar, tipo de célula a nivel cardiovascular. O sea, no es que van a ingresar y se van a cualquier lugar. Los patógenos, señores, muy importante, los patógenos van a afectar un tipo de células. ¿Por qué? Porque en la relación patógeno-huésped hay algo muy importante que se llama especificidad. Especificidad. Porque si no hubiera especificidad, el SARS-CoV-2, el virus SARS-CoV-2, nos causaría pues de repente daño renal, afectaría nuestros riñones. O de repente el virus SARS-CoV-2 nos causaría, pues, por ejemplo, diarrea, ¿no es cierto? O sea, el principal órgano afectado sería el estómago, no la vía respiratoria, como sí afecta el SARS-CoV-2, ¿ok? Entonces, el SARS-CoV-2 afecta las vías respiratorias, ¿por qué? Porque las células que se ven afectadas por SARS-CoV-2 son ricas en un receptor, lo decíamos la semana pasada, el receptor ECA2, el receptor de la enzima convertidora de angiotensina. Nuestras células tienen ese receptor. Nuestras células tienen un montón de receptores, pero el tener ese receptor hace justo match, hace clic, encaja perfectamente con una estructura que tiene el SARS-CoV-2, que son las proteínas S, las espículas, las glicoproteínas S, ¿no? Esas puntitas que salían, encajan perfectamente. Y al encajar, ese SARS-CoV-2 luego se va a internalizarse en la célula con la que encajó. ¿Para qué? Para que dentro de la célula el SARS-CoV-2 pueda replicarse y producir un montón de viriones nuevos para diseminarse por el organismo. Entonces, no es que cualquier patógeno afecta a cualquier tipo de célula. Afecta un tipo de célula, ¿por qué? Porque ese patógeno tiene algunas estructuras externas, como este hongo, y porque nuestras células tienen algunos receptores que encajan perfectamente con esas estructuras externas del hongo, o de la bacteria, o del virus. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, estos hongos, señores, estos hongos, por ejemplo, acá tenemos cándida, ¿no es cierto? Estas bolitas verdes. Tenemos conidias de Aspergillus, que son estos de acá, ¿no? ¿Tienen qué cosa? Tienen en su estructura mananos,
galactomananos, glucanos, etc. ¿No es cierto? Tienen, ¿qué más? Glucanos, glucuronoxilomananos, fosfolipomananos, etc. Esa es la parte externa de los hongos, ¿correcto? ¿Qué tienen acá ustedes? Tienen una célula del hospedero. Tienen una célula del hospedero. Esa célula del hospedero, nuestras células, tienen ¿qué cosa? Distintos receptores. Tienen distintos receptores. Por ejemplo, ¿qué tipo de receptores? Pueden ser estos famosos TLR, los Toll-like receptors. ¿Han escuchado de los receptores tipo Toll? Toll-like receptors, ¿no es cierto? El TLR2, el Toll-like receptor 4, 9, etc. Son receptores que están en nuestras propias células. Y esos receptores, por ejemplo, el TLR2 reconoce el alfa-1,4 glucano, pero no reconoce a estos otros de acá. Pero este TLR9 reconoce a este fosfolipomanano, pero no reconoce a estos de acá. Me dejo entender que es importante el alto grado de especificidad que hay entre un receptor y un componente del patógeno. Es importante ese clic. ¿Por qué? Porque si no hubiera ese clic, sencillamente el patógeno sigue su camino y ni siquiera se engancha o se encaja con la célula a la que va a infectar. Así como hay en los receptores tipo Toll, tenemos estos receptores CLR, ¿no? Dectina, o estos receptores NOT, los NOT-like receptors, etcétera, etcétera. No nos vamos a detener ahí, en esa profundidad, pero sí la lámina me sirve para que se lleven el mensaje que virus, hongos, etcétera, necesitan ¿qué cosa? Especificidad ¿para qué? Para, si ustedes quieren, engancharse con una célula y recién ahí iniciar el proceso patogénico. ¿Estamos? Nuevamente, típica pregunta de examen: ¿un patógeno puede infectar cualquier tipo de célula? Evidentemente no. ¿Por qué no? Infecta solamente, generalmente, un tipo de célula. ¿Por qué? Porque esa célula está, si ustedes quieren, hecha para ese patógeno. ¿Y por qué decimos que está hecha? Porque justo tiene un receptor que encaja perfecto con ese patógeno. Una célula, de repente, una célula gastrointestinal, a diferencia de una célula respiratoria, de una célula del tracto genitourinario, de una célula del sistema nervioso central. ¿Bien? Entonces, ahora vamos a empezar a hablar de receptores. Receptores, la importancia de los receptores que encajan perfecto ¿con quién? Con aquellas estructuras externas, generalmente, del patógeno. Esas estructuras externas, ¿cómo les denominaríamos? Son factores de virulencia. Muy bien, factores de virulencia. Porque la semana pasada decíamos que los factores de virulencia no solamente son aquellas sustancias o toxinas que producen los patógenos para causar daño en nuestro organismo o en nuestras células, ¿verdad? También los factores de virulencia son las propias estructuras del patógeno como tal. ¿Bien? Entonces, vean ustedes que los hongos tienen esta particularidad especial, que así como tenemos esta cabeza de conidia, esta cabeza conidial, ¿no? Esta hifa aérea, ¿qué cosa? Se mueve y va a botar todas estas conidias. Bota todas estas conidias, ahí están las conidias en el suelo, ¿no? Estas conidias se alargan y producen estas hifas, ¿no? Estas hifas alargadas, que pueden ser cenocíticas, tabicadas, etc. Y estas conidias van a producir estos conidióforos, etc. Y acá tienen nuevamente a las conidias de vuelta como conidias hijas, ¿no? Hijas, ¿no? Como conidias hijas, ¿no? Que son producto de estas hifas. Bien, entonces, este ciclo que ocurre en el medio ambiente se llama ciclo saprofítico. Pero ¿qué sucede con esta hifa o con esta conidia que se desprendió de acá y que creció, que se alargó, que se convirtió en hifa y que luego tiene estas conidias en la puntita? ¿Qué pasa cuando estas conidias que están en la punta más bien son inhaladas por esta persona? Ahí está, que justo pasó por ahí. Son inhaladas por esta persona. Y resulta que esa persona era justo inmunodeficiente, inmunosuprimida. La conidia no se va a quedar ahí y se va a ir, ¿no es cierto? No va a pedir permiso para entrar. Va a entrar, va a ingresar y se va a dirigir, como ingresó por la vía aérea, ¿se va a dirigir a dónde? A nivel pulmonar.
a nivel alveolar. ¿Y qué va a suceder ahí? Ahí está, vean cómo llega la conidia, de color verde, ¿no? Tracto respiratorio. Esa conidia de color verde, esa puntita de color verde, o ese puntito, perdón, de color verde, no se va a quedar en puntito, no se va a quedar en conidia, no se va a quedar en levadura. Esa conidia, así como crecía acá en el medio ambiente, va a crecer en el tracto respiratorio. Y vean ustedes cómo se va alargando y se van formando las hifas en el pulmón de esta persona que tuvo esa suerte de infectarse. Al crecer estas hifas, se va a formar una estructura tremenda a nivel pulmonar, ¿no es cierto? Una estructura tremenda a nivel pulmonar de hifas. Imagínense tener esto ustedes en el pulmón. ¿Ah? ¿Ok? ¿Y qué creen que va a suceder con esta hifa? Va a seguir creciendo y va a producir ¿qué cosa? Conidias en nuestro propio organismo. Y esas conidias van a tener la posibilidad de diseminarse hematógenamente por la sangre para irse sistema nervioso central, a otros órganos, etcétera, etcétera, por vía sanguínea. Bien, entonces, vean ustedes, si le toman una muestra inclusive a este paciente, ¿no? Si le toman una muestra, ustedes pueden llevar esa muestra al laboratorio y va a crecer esta colonia, ahí está esta colonia fúngica, ¿no es cierto? Ya lo van a ver ustedes en las clases de práctica, en donde van a ver ustedes cultivos de ¿qué? De bacterias, cultivos de hongos. Ya, todavía no lo voy a preguntar, pero ya me dirán más adelante ustedes qué tipo de agar, o qué tipo de medio de cultivo utilizarían ustedes para este hongo. ¿Qué tipo de cultivo utilizarían para una bacteria gram positiva, para una gram negativa, etcétera, etcétera? ¿Bien? Entonces, ¿está claro hasta acá, señores? El mundo de los hongos, ¿sí? En realidad es un ciclo, ¿no? Que va dando vueltas. La gran diferencia está en que si es un ciclo saprofítico en el medio ambiente o es el ciclo patogénico, evidentemente dentro de nuestro organismo. ¿Bien? Los hongos causan evidentemente distintas enfermedades, ¿no? Como a nivel orofaringio, Candida albicans, que si bien es cierto afecta, por ejemplo, la zona vaginal de una dama, también puede causar candidiasis bucocutánea o a nivel orofaringio, lo mismo que Cryptococcus neoformans. El Aspergillus fumigatus causa sinusitis, el Histoplasma capsulatum causa enfermedades a nivel laringio, Cándida también causa enfermedades a nivel esofágico, Aspergillus niger, género Cándida también causan otitis, infecciones del oído, etcétera, etcétera. Entonces los hongos tienen su importancia también, tienen su importancia, ¿bien? Ahora sí vamos a entrar a lo que más de repente a algunos nos gusta mucho. Pero hasta ahí, ¿hay alguna pregunta? Hongos, como para cerrar hongos y cerrar estos últimos minutos con los virus. Está claro hongos, ¿no es cierto? Igual cada semana vamos a ir dando vueltas, pero desde distintos espectros de los distintos órganos o sistemas afectados, vamos a ir recordando a los hongos, lo mismo a los virus. Por eso les digo, mientras más claras queden las ideas generales o básicas en estas 2 primeras semanas, por lo menos en virus, yo creo que la vamos a llevar muy bien las siguientes semanas que ya veamos los virus propios de los distintos órganos y sistemas. Señores, cuando hablamos de los virus, yo les pregunto, hay claras diferencias, por ejemplo, entre un virus y una bacteria, evidentemente, ¿no es cierto? Ustedes mismos respóndanse, ¿qué diferencias, si alguien les pregunta, qué diferencias se encuentran entre un virus y una bacteria? Muy bien. No son organismos, ¿verdad? No son organismos necesariamente. Muy bien, excelente, doctora. Como su compañera muy bien dice, los virus, a diferencia de esa superestructura bacteriana que tiene tantas organelas y citoplasmas, etc., ¿los virus qué son? Señores, los virus no son más que material genético, que puede ser ADN o ARN, pero ese ADN, ARN que está acá de color rojo, no puede andar así solito, libre, ¿no es cierto? ¿Qué necesita? Una protección. ¿Esa protección cómo se llama? Cápside. Los virus son eso, nada más.
Material genético con su correspondiente protección, que puede ser cápside, o algunos virus tienen, además de la cápside, una capita adicional que se llama envoltura. Entonces los virus son súper sencillos, son súper simples, porque son o material genético de tipo ADN, o material genético de tipo ARN, o material genético de tipo retrovirus, como en el caso de VIH, y que tiene no más que unas capitas llamadas de proteínas llamadas cápsides, ¿no? Unas cápsides, que además en algunos casos pueden tener una capa adicional que se llama envoltura. Muy bien. Entonces, ¿qué otras características podemos mencionar de los virus? A ver, una bacteria puede estar en un alimento contaminado, ¿no es cierto? ¿No? Y puede estar ahí desde la noche anterior, desde el día anterior, ¿correcto? Un hongo también puede estar pues en una zona contaminada y puede, ya hemos visto ahí el ciclo saprofítico, cómo puede persistir en el tiempo, ¿correcto? Pero un virus, yo les pregunto, un virus, ¿podremos encontrarlo así libre en el medio ambiente? No, No, dice aquí su compañero. ¿Por qué no? porque son están obligados a tener un hospedero. Esa es la respuesta. A ver, para que nos escuchen todos, por favor. Porque están obligados a tener un hospedero. Los virus están obligados a tener un hospedero. Muy bien, doctor. Los virus están obligados a tener un hospedero. Este material genético necesita, ¿qué cosa? Multiplicarse, ¿no es cierto? Replicarse. Y para replicarse, no se puede replicar en el medio ambiente, así como se multiplicaría un hongo o así como se multiplicaría una bacteria. Esta replicación de este material genético necesita realizarse ¿en dónde? ¿Adentro de? Pero más adentro de un hospedero, ¿adentro de qué? De una célula. Ni siquiera dentro de un hospedero. Porque no es que el virus, por ejemplo, pueda estar en la sangre, así libre, nadando en la sangre. No se va a replicar. Necesita entrar a una célula. Necesita, sí o sí, entrar dentro de una célula. Respiratoria, tracto genital, lo que ustedes quieran. Pero dentro de una célula. No se multiplica, no se replica, sino es solo y únicamente dentro de una célula. Bien, entonces, ¿por qué? Porque los virus por sí solos, los virus por sí solos no pueden generar energía, no pueden sintetizar proteínas independientemente de una célula hospedera. Sí o sí tienen que entrar dentro de una célula hospedera. Decíamos que los virus pueden ser, para empezar, son material genético. Siempre vamos a recordar que son solamente material genético, envuelto por una protección, ¿no es cierto? Cubierto por una protección, que puede ser una cápside o una envoltura, pero son material genético. Ese material genético puede ser ADN, ARN o tipo retroviral, ¿no? Como en el caso del VIH. Entonces, vean ustedes, para empezar, eso es algo muy importante que recordemos, porque no todos los virus ADN van a infectar o van a causar el mismo tipo de patogenia que un virus ARN, y lo mismo que un retrovirus, y no todos se van a replicar de la misma manera. La replicación de un virus ADN es distinta a la de un virus ARN y distinta a la de un retrovirus. Ya lo vamos a ver a continuación. Pero a la vez es importante recordar que los virus tenían que tener, ¿qué cosa? El material genético tenía que estar protegido, ¿correcto? Por una cápside. Ahí está, la cápside. Entonces podemos tener esta cápside que está cubriendo, protegiendo a este ARN. Pero hay virus que además de la cápside, ojo, además de la cápside, porque luego estamos en la semana número 10 y nos olvidamos de esto. Además de la cápside, algunos virus pueden tener una envoltura. Ahí está, una envoltura, que generalmente está compuesta por estas puntitas llamadas glicoproteínas.
Entonces, podemos tener el ADN o ARN con una cápside, ¿correcto? Por ejemplo, los enterovirus, el virus de la polio, es de ese tipo, solamente una cápside, ¿no? Con una forma geométrica. Ese es un virus con cápside, o con cápside desnuda, Pero luego tenemos otros virus que, además de la cápside, tienen una envoltura de glicoproteínas, por ejemplo. Una envoltura. Si tenemos esta envoltura protegiendo a la cápside, ¿cómo se llama la cápside? Nucleocápside. Si tenemos esa envoltura que está protegiendo, además de a la cápside que protege de por sí ya al material genético, esa cápside se llama nucleocápside. ¿Está claro, señores? Términos básicos, pero es mejor fijarlos desde ahora. ¿Bien? Entonces, tenemos dos tipos de virus. Virus con cápside desnuda o virus con envoltura. Los virus con envoltura son los que, además de la cápside, tienen afuera, externamente, una envoltura. Esa cápside que quedó adentro toma el nombre de nucleocápside. ¿Está claro, creo, no es cierto? Está claro, muy bien. La cápside, señores, es una agrupación de proteínas. Son proteínas individuales que se van juntando y se van juntando y se van juntando hasta formar esta estructura, como la que vemos acá. Generalmente son estructuras icosaédricas, son estructuras geométricas que tienen una forma establecida y que tienen la particularidad que van a proteger de manera especial ¿a quién? Al virus o al material genético. ¿Para qué? Para que no sea destruido, no sea fagocitado, etc. ¿Ok? Entonces, y le protegen al material genético, porque imagínense ustedes, para empezar, así no haya ninguna amenaza, ¿un ADN puede andar así solito como ADN? Obviamente no, ¿no es cierto? Un ARN tampoco. Entonces tienen esta protección llamada cápside. Son proteínas que se van juntando. Cuando se juntan y forman grupos de 5, ¿no? Como ustedes en sus grupos de seminario, se llaman pentámeros. Cuando esos pentámeros se siguen juntando, ¿no? Toman el nombre de capsómeros. Y cuando los capsómeros se siguen juntando, toman el nombre de cápside. ¿Sí? Entonces, como un rompecabezas. En un rompecabezas, ¿qué podemos hacer? Retirar algunas piezas, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, que sepamos que estas cápsides se pueden, ¿qué cosa? Se pueden deformar, se pueden, mejor dicho, deshacer, como un rompecabezas. Por ejemplo, acá tenemos un rompecabezas, miren, acá ya está terminado, ¿no? Este virión maduro. Pero de este virión maduro podríamos retirar un capsómero. Podríamos retirarle un capsómero y ¿qué quedaría? Un huequito, ¿no es cierto? ¿Para qué creen que serviría ese huequito? ¿Para qué? Una vez que este virión está en contacto con la célula que va a infectar, este huequito que quedaría al retirarse ese capsómero, ¿para qué serviría? Es como una puerta, ¿no? Muy bien, doctor, excelente. Para que el material genético que está dentro de este virión pueda salir del virión, de la cápside que le está protegiendo, pueda salir e internalizarse ¿en dónde? En la célula que va a infectar. ¿Para qué? Para que ese material genético que estaba ahí dentro del virión, ya ahora dentro de nuestra célula, pueda replicarse, multiplicarse. ¿Para qué? Para generar nuevos viriones. ¿Bien? Vean acá ustedes. Para empezar, decíamos que tenemos virus ADN. Tenemos virus ADN que pueden ser con envoltura o con cápside desnuda. Típicos virus ADN con envoltura. Los virus herpes, herpes simple, el virus de Epstein-Barr, citomegalovirus, todos esos son virus herpes. Ya los vamos a ver en detalle. Con cápside desnuda, el papilomavirus, por ejemplo, el VPH, que lo vamos a estudiar dentro de unas semanas. Entonces, virus con envoltura, herpes. Virus con cápside desnuda, conocido, papilomavirus, VPH. Bien. Virus ARN. Los ARN pueden ser ARN en sentido positivo, ARN en sentido negativo, dependiendo, ¿no? Ustedes ven, ¿correcto? La estructura de un ARN, ¿correcto? Dependiendo de si su extremo es 5', 3', recuerdan, ¿verdad? Están recordando biología.
Si es 5' o 3' primero es en sentido positivo, en sentido negativo, ¿no? No vamos a profundizar en ello. Pero son ARN positivo, por ejemplo, los calicivirus. ¿Qué calicivirus? Los norovirus. Los norovirus son virus que causan enfermedades del tracto gastrointestinal, ¿no? Que se adquieren por consumir, por consumir un alimento recientemente contaminado con estos virus. O, por ejemplo, los ARN negativos, en sentido negativo, los rhabdovirus, el virus de la rabia. ¿Alguien ha conocido a alguna persona que se haya infectado con rabia cuando le mordió a un perrito? Ese es el rhabdovirus, el virus de la rabia que también vamos a estudiar. Ese es ARN negativo. Muy bien, entonces sepamos que tenemos virus ADN, virus ARN. Podemos tener virus con cápside desnuda o con envoltura. Los virus ADN, por ejemplo, los adenovirus, los herpesvirus, ¿ok? Los virus ARN, por ejemplo, los coronavirus, los rhabdovirus como virus de la rabia. Virus ADN, virus ARN. Vean ustedes, algunos son más pequeñitos, otros son más grandes. Vean ustedes el tamaño de una bacteria a diferencia del tamaño de un virus. ¿Ok? Entonces, todos estos virus los vamos a estudiar en nuestra asignatura. Vean ustedes acá, muy importante. Un virus con envoltura, ¿qué tiene? Unas glicoproteínas, estas puntitas que salen, ¿verdad? Estas puntitas que salen. Esas puntitas no solamente son puntitas, sino que además tienen una estructura como la que vemos acá, y justo en el extremo, tienen, ¿cómo se llama esta región? En la literatura en inglés la van a encontrar como, o por las siglas, RBD. RBD. ¿Quién sabe qué es RBD? Como que un grupo de música. Se pasan ustedes, señores. RBD. A ver, ¿quién lo leyó en su literatura para seminario? Receptor, binding domain, dominio de unión al receptor. Es decir, toda esta puntita no es que va a ser reconocida por el receptor. ¿Quién va a ser reconocida por el receptor? La región RBD, este circulito que vemos ahí en esa esfera. Cada virus, por lo menos los de esta forma, tienen una región llamada RBD, ¿no? El dominio de unión al receptor, o como dice acá, región de unión, si quieren, ¿no? Pero si quieren dar a entender que saben más microbiología, pueden decir dominio de unión al receptor. Bien, señores, entonces, importante, sí, doctor. ¿Eso actúa como receptores las células? ¿O? Este es el virus, ojo. Este es el virus, que precisamente, ¿qué es lo que acabo de decir? Esta parte del virus, esta puntita del virus, ¿no? Por ejemplo, pensemos en el coronavirus, ¿no? ¿Se acuerdan de las puntitas? Esa puntita, no es que toda la puntita se va a unir al receptor, sino solamente esta parte extrema es la que va a ser reconocida al receptor. Por eso es que se llama dominio de unión al receptor. Dominio de unión al receptor. Este es el virus. ¿Bien? Perfecto. Vamos aclarando. Señores, un virus, y con esto vamos a terminar en los siguientes 10 minutos, pero esta es la parte más importante de todas, para los que se quedaron y para los que van a tener su asistencia el día de hoy. Vean, este virus, ¿es un virus de cápside desnuda o virus con envoltura? Así a la vista. Cápside desnuda, ¿no es cierto? ¿Qué sucede con este virus de cápside desnuda? Primero, es reconocida por un receptor, ¿no? Acá no nos especifica qué receptor, es general nada más. Pero hay un receptor que reconoció a esa cápside. Le reconoció. Y al reconocerse, ingresa el virión. Y al ingresar, señores, ¿qué sucede? Se libera, ¿qué cosa? El material genético. Ahí está. Se libera el material genético. Se libera. ¿Para qué se libera? Muy importante. Y esto ocurre con todo virus, señores. Sea un virus ADN, o sea un virus ARN, o sea un retrovirus.
¿Para qué se libera el material genético? ¿Para qué? Para replicarse. ¿Qué significa replicarse? Multiplicarse. Multiplicarse. Ingresó 1, se multiplica a 3, a 10, a 100, a 1000. Para multiplicarse. ¿Por qué? Porque esos nuevos materiales genéticos, ojo, no estoy diciendo nuevos viriones, nuevos materiales genéticos están así solitos, ¿no? Están solitos, como ADN, ARN, ¿dentro de dónde? De la célula. Fuera de la célula no podrían estar así, pero están dentro de la célula. Entró un ARN, un ADN, y se forman 10, 100, 1000 nuevos ADNs, ARNs solitos dentro de la célula. Una vez que están solitos, este material genético va a iniciar un proceso que se llama traducción. Traducción, ¿qué significa traducción? Como del inglés al español. Este material genético, ¿qué tiene dentro de sí? Información genética, ¿correcto? Recuerdos. ¿Recuerdos de qué? De cómo era el virión que ingresó. Información genética. Y una vez que se transcribió y se tradujo, esa traducción se refiere a, así como traducimos del inglés al español, esa traducción se refiere a la traducción de información genética en estructuras físicas. ¿Qué estructura física? Los nuevos viriones. ¿Me siguen? Sencillo. Señores, ingresa un virión, se libera material genético. ¿Para qué? Para iniciar el proceso de replicación. ¿Qué es replicación? Multiplicación. La replicación, en términos sencillos, yo les sugiero que lo dividan en dos partes, nada más, muy sencillas. Replicación, le hacen dos rayitas ahí, ¿no? A un lado, primero, la transcripción. ¿Qué es la transcripción? Formar nuevos materiales genéticos. Formar nuevos materiales genéticos. Pero, ¿ustedes quieren nuevos materiales genéticos? No, ustedes están esperando nuevos viriones, ¿verdad? ¿Qué falta para esos nuevos viriones? Después de la transcripción, muy bien, la traducción. Porque esos nuevos materiales genéticos necesitan traducirse, ¿en qué? En proteínas estructurales. ¿Qué proteínas? Las proteínas que forman la cápside. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, muy sencillo. Si entendemos esto, vamos a entender todas las demás fases, secuencias de los virus ADN, ARN, de todos los virus que vamos a estudiar en esta asignatura. ¿Bien? Y con esto vamos a terminar. Ojo, con esta lámina que es la más importante de todas, vamos a terminar. Virus acá, arriba. A ver, faltan solamente 5 minutos, señores, por favor. Esta es la parte más importante. Si no se entiende acá, yo creo que va a ser muy complicado que se entienda después. No imposible, pero van a tener que invertir mucho más tiempo. Decíamos que vamos a hablar solamente de 3 virus en la asignatura: ARN, ADN y retrovirus. ¿Cuáles creen que son más sencillos? ¿Los ARN, ADN o retrovirus? ARN, ¿verdad? Muy bien, doctor. ARN. Ahí está. ARN. ¿En sentido positivo o en sentido negativo? Ok. ¿Qué decíamos cuando decíamos el proceso de transcripción, traducción? Decíamos que ese material genético necesitaba traducirse, ¿verdad? ¿En qué? En las proteínas que van a volver a formar el virión. Ese proceso de traducción se logra gracias a ¿quién? A un componente muy importante que se llama ARN mensajero. ARN mensajero. ¿Por qué se llama ARN mensajero? Porque precisamente lleva el mensaje que se va a traducir. ¿Estamos? Entonces, necesitamos un ARN mensajero. Este ARN positivo o en sentido positivo, este ARN en sentido positivo es 99.9% igual que un ARN mensajero. ¿Qué quiere decir? Que el ARN positivo, que es 99.9% similar a un ARN mensajero,
o al ARN mensajero que le corresponde, ¿qué es lo que va a hacer? Directamente la traducción. Ese ARN positivo se traduce en una poliproteína, o sea, varias proteínas, y luego esa poliproteína, este de acá, va a ser ¿qué cosa? Va a ser dividida en las distintas proteínas estructurales que forman parte de la estructura del virión que va a envolver a los nuevos materiales genéticos que se están formando. ¿Me siguen, verdad? ¿Me siguen? Ahí está. ARN positivo, que es muy similar al ARN mensajero, ¿no? Se forma la poliproteína directamente y luego se divide en las proteínas de interés. ARN positivo, el más sencillo de todos. ¿Por qué? Porque se parece mucho al ARN mensajero. El ARN negativo, o en sentido negativo, tiene que tener un paso adicional. Ese ARN negativo, que no se parece a ARN mensajero como sí se parecía al ARN positivo, ese ARN negativo sí necesita transformarse, si vale el término, en ARN mensajero. Positivo escuché por ahí, no, positivo no, mensajero. Mensajero, ahí está el ARN mensajero, ¿no? Ya está dividido acá y directamente traduce a las proteínas de interés. ¿Estamos? Necesitamos pasar siempre ¿por dónde? Por el ARN mensajero. ¿Bien? Entonces, sencillo, ¿verdad? Por ejemplo, el virus de la rabia, los rhabdovirus, siguen este tipo de proceso. Hasta ahí estamos, ARN. ¿Qué pasa con el ADN bicatenario, tipo papilomavirus, por ejemplo, el virus VPH? ¿Qué pasa con el VPH, que es un virus ADN? Ahí está, virus ADN bicatenario, 2 cadenas. Ese virus ADN necesita transformarse primero ¿en qué? En una sola cadena. ARN de tipo mensajero para luego producir las proteínas correspondientes. ¿Estamos? ADN necesita pasar a ARN, ¿no? Disminuir un nivel si ustedes quieren o retroceder y luego a las proteínas, que es en lo que termina finalmente todo proceso de replicación viral. Y los retrovirus, como el virus del VIH, ahí está el retrovirus color celestito. ¿Por qué se llaman retrovirus? Porque no es que ¿a qué se parece? Azul, ¿no? Se parece a un ARN, ¿verdad? ARN mensajero. Perdón, ARN positivo. No es ARN positivo, es retrovirus. Si fuera ARN positivo, la tendría muy fácil porque directamente se fabrica la poliproteína y a partir de la poliproteína las demás proteínas. Pero este no va a ir hacia adelante, va a retroceder. Por eso se llama retrovirus. ¿Hacia qué va a retroceder? ADN. Los retrovirus, lo vamos a ver cuando estudiemos VIH, primero necesitan volverse ADN y una vez que se vuelven ADN, recién ahí regresan a ARN tipo positivo, tipo mensajero, si ustedes quieren, para producir las proteínas. Por eso se llaman retrovirus. ¿Estamos, señores? Entonces, ARN positivo, súper sencillo. ARN negativo, solamente un cambio ahí. ADN, un cambio adicional. Y retrovirus, otro cambio adicional, pero inclusive con retroceso. ¿Se entiende o no se entiende, señores? ¿Está claro? Sí, muy bien. Si entendemos esto, nos va a ir pero genial cuando hablemos de los distintos tipos de virus, porque ya vamos a hablar de herpes virus, virus VPH, virus de la rabia, etc. Permítame un instante, por favor, porque le tengo que llevar al doctor Pareja algo muy importante. Sí, que tengo. Sí, grabando. Hola.